Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta tercera semana que estamos en cuarentena, pero vamos a realizar lo que es otra sesión virtual, donde tendremos que hacer nuestras respectivas actividades, ya que con esto estaremos evaluando lo que es el segundo periodo. Bien, el cuarto bloque se llama razones trigonométricas y vamos a ver en esta ocasión solamente tres temas muy importantes. No digo que los demás no lo sean, pero son básicos para lo que vamos a estar trabajando un poquito más adelante, que son razones trigonométricas en ángulos agudos, valores de las razones trigonométricas para ángulos notables y solución de triángulos rectángulos. Son los tres temas que vamos a tratar de abarcar esta semana. Por ahí en un mensaje les envié que solamente eran 2 videos, pero vamos a depender de cómo vaya fluyendo esto. Bueno, empezamos lo que es el bloque con razones trigonométricas en ángulos agudos. Nos dice que la trigonometría estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. En un triángulo rectángulo, recuerden que todo esto que estamos trabajando es para solamente triángulos rectángulos. No lo vamos a aplicar ahorita todavía a otro tipo de triángulos, que eso ya sería un poquito más adelante. Bueno, en un triángulo rectángulo dice que es necesario que conozcamos el nombre de los lados que conforman a este mismo, los cuales va a depender del ángulo que se tome como referencia. Anteriormente en el teorema de Pitágoras solamente trabajábamos a los lados del triángulo como hipotenusa y catetos. Como anteriormente les había dicho ya en clases presenciales, que algunos lo trabajan como cateto mayor y como cateto menor. Eso no importa tanto, solamente que son catetos. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, que es este, esta es la hipotenusa, y los catetos son los que forman el ángulo recto, que es estos, son estos dos. Pero aquí viene algo muy importante en esto de las razones trigonométricas, ya que va a depender el nombre ahora que le vamos a llamar cateto opuesto y cateto adyacente. Pero va a depender ahora del ángulo que nosotros nos basemos. Nosotros solamente nos vamos a poder basar en dos tipos de ángulos, bueno, en dos ángulos, que son los que son agudos nada más, que son los que estaré yo marcando ahorita mismo. El único ángulo que no vamos a poder tomar como referencia es el ángulo recto. Y la única o el único lado que no va a cambiar va a ser la hipotenusa. Esta va a seguir siendo la misma. Bueno, pasamos a la siguiente. Si nos vamos ahora que es un ángulo de referencia o cómo va a ser un ángulo de referencia, aquí está todo marcado. Supongamos que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es mi ángulo C. Si se dan cuenta está marcado en color azul el ángulo B. Si yo me baso en este ángulo B, si yo me baso o tomo como referencia para que sea más claro, por eso se dice que es ángulos de referencia. Si yo tomo como referencia este ángulo, quiere decir que su lado opuesto va a ser el cateto opuesto. Y por consiguiente, el cateto adyacente va a ser el que me está faltando o sobrando, y la hipotenusa va a ser siempre la misma, el lado más largo del triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué pasa si tomo ahora como referencia el otro ángulo? Aquí lo estamos marcando. ¿Qué pasa si estoy tomando ahora este ángulo? Supongamos que este es el ángulo A, como en el anterior, el ángulo B, y el ángulo C, pero ahora va a ser me voy a tomar como referencia el ángulo A. Entonces, su lado opuesto, que es este, su lado opuesto, se va a llamar ahora cateto opuesto. Y por consiguiente, el cateto adyacente va a ser el que me está faltando, o el que me sobra, y la hipotenusa, recuerden que siempre va a ser la misma, el lado más largo de un triángulo rectángulo. Ahora,
Esto tiene que quedar claro porque yo les voy a decir en algunas actividades, tomando como referencia el ángulo X, el ángulo y dependiendo de la posición van a tener que elegir cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente. Entonces, va a depender, los nombres de los lados, va a depender del ángulo que tomen como referencia. Bueno, ¿cuáles son esas razones trigonométricas? Esas razones trigonométricas, empezamos con seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las funciones o razones trigonométricas que vamos a estar utilizando. De estas 6 funciones que tenemos acá, 3 son funciones directas, como aquí lo estamos marcando. Seno, coseno y tangente se les llama funciones directas. Cotangente, secante y cosecante son funciones recíprocas. Estas 6 funciones están definidas, es decir, las vamos a definir de la siguiente manera. Y vean, seno, ya vimos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, los lados del triángulo rectángulo, que son hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Pero seno va a estar definida como cateto opuesto sobre hipotenusa, seno del ángulo. Coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las otras 3, como son recíprocas, son inversas a las 3 anteriores. Ahorita vamos a ver esa parte. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Bueno, si ustedes se aprenden las primeras 3 o se saben las primeras 3, las otras 3, siguiendo este orden, van a ser más fácil. ¿Por qué? Porque la función seno, su recíproco es cosecante, dense cuenta que es lo inverso. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la anterior también, la siguiente, coseno, su recíproco es secante. Dense cuenta que nada más la definición de la razón está invertida. Por eso se le llaman recíprocas. Y la función tangente, su recíproco es cotangente. Dense cuenta que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Su recíproco es cotangente, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Dense cuenta que nada más están invertidas. Por eso les vuelvo a repetir, ustedes conociendo las primeras 3 funciones trigonométricas, las demás van a ser muy sencillas. Ustedes conociendo estas 3, seno, coseno y tangente, las otras 3, siguiendo el mismo orden que les estoy mostrando, nada más hay que invertirlas.